Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6:02, damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge de Marín, Mateo Vagados, en el espacio Un poco de Derecho. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, a la par que peliagudo. Entonces, Sí, vamos con ello para ver si lo tenemos todo bien claro y si no, pues volveremos a hablar del tema sin ningún problema. claro que sí. Bueno, pues José, hoy lo que vamos a tratar es un tema que de tanto en tanto pues va apareciendo en los medios de comunicación, Ujú. ¿vale? Y es el tema de la renuncia a la herencia o las renuncias a las herencias, ¿vale? En muchas ocasiones, pues quizá por lo interesante que es para el ciudadano de a pie y también supongo que por el número de clics que una noticia de estas características pues puede llegar a dar, pues muchos medios de comunicación llegan a tratar este tema de una manera un poco sensacionalista, con la intención de, pues lo dicho, obtener más clics o obtener más lecturas de la noticia en concreto. Además, habitualmente, pues la noticia va acompañada de un titular llamativo acerca de que han aumentado las renuncias y que las renuncias se hacen a causa de el no poder pagar el impuesto de sucesiones. Pero lo principal que tenemos que tener en cuenta aquí es que las razones por las cuales las personas pues renuncian a una herencia no quedan constatadas en ningún sitio, ¿vale? Cuando uno va a hacer la renuncia no tiene que manifestar cuál es la razón por la que quiere renunciar. Pues cada uno pues tiene sus razones, ¿vale? Unos serán no poder pagar el impuesto de sucesiones y otros pues las que sean, ¿vale? Pero lo cierto es que en base a las familias que atendemos aquí en el despacho, ¿vale? Teniendo en cuenta la multitud de casos que vemos nosotros en el despacho, no suele deberse esa renuncia al no poder pagar el impuesto de sucesiones, y menos aquí en la Comunidad Valenciana, que está pues, bastante muy bonificado cuando se hereda de padres a hijos, sino que cuando vemos la renuncia a una herencia, en la inmensa mayoría de casos esta renuncia se debe a que existen deudas en la herencia, deudas que muchas veces superan al activo de la herencia, y por lo tanto pues la persona dice: no voy a aceptar una herencia en la que tengo que asumir más deudas que lo que voy a recibir, ¿vale? Claro. En mi caso, yo en los años que llevo trabajando, yo no he visto ninguna renuncia a una herencia por no poder pagar el impuesto de sucesiones, pero también hay que tener en cuenta que el impuesto de sucesiones, que es un impuesto de carácter estatal, la gestión se ha atribuido a las comunidades autónomas y cada una pues establece unos criterios de tributación o de pago. Por lo tanto, como decía, en la Comunidad Valenciana, cuando uno hereda de padres a hijos, pues está bastante bonificado y la mayoría de veces pues no se ha de pagar, y por eso puede que aquí no veamos ese tipo de renuncias. Pero como muchas noticias que aparecen en los medios de comunicación pues meten a todas las comunidades en el mismo saco, pues muchas veces la información puede que no llegue a ser del todo real, ¿vale? Bueno, dejando al margen este trato por los medios de comunicación de las renuncias a las herencias, lo que sí que me parece importante y me gustaría resaltar en el día de hoy es la forma en la que debe hacerse la renuncia a una herencia y todas las consecuencias que puede llegar a tener esta renuncia a una herencia. Lo principal en cuanto a la legislación es atender al artículo 1008 del Código Civil. Este artículo establece que la repudiación a una herencia debe hacerse ante notario en instrumento público. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que una renuncia no puede hacerse de viva voz, ni se considera hecha tácitamente porque no se atiende al mantenimiento de un bien que hay en una herencia, sino que requiere que la persona que quiere renunciar pues acuda a cualquier notario de España y manifieste expresamente su voluntad de no aceptar una herencia, de repudiarla o de renunciarla, ¿vale? Para ello basta que esta persona en concreto con su DNI se dirija al notario, ¿vale? Para manifestar su voluntad de renunciar a la herencia, y es aconsejable llevar el certificado de defunción de la persona respecto de cuya herencia queremos renunciar. Algunos notarios también llegan a pedir que se aporte
el certificado de últimas voluntades. En algún programa también hemos tratado que es el certificado que dice si la persona que ha fallecido tenía o no tenía testamento. Por otro lado, también es importante, porque nos lo preguntan mucho en las reuniones que tenemos, es importante tener en cuenta que para renunciar a una herencia es necesario que la persona respecto de la cual se va a renunciar a la herencia es necesario que haya fallecido. Claro. No se puede renunciar a la herencia de una persona que todavía vive. El artículo 991 del Código Civil nos dice que nadie podrá aceptar o repudiar una herencia sin estar cierto de la muerte de la persona de quien se va a heredar. Y también el artículo 989 nos dice que los efectos de la repudiación se retrotraen al momento de la muerte, ¿vale? Es por ello que la renuncia a una herencia que se hace mientras está viva la persona en concreto no tiene efectos legales ni validez, ¿vale? Por lo tanto, me acuerdo de la noticia que leímos no hace mucho y que lo pongo como ejemplo de cuando el rey Felipe renunciaba a la herencia de su padre, Juan Carlos, cuando aparecieron todas las noticias que se referían a todo lo que podía haber hecho el rey Juan Carlos. Pues esto en realidad se trata de una mera declaración de intenciones. Pues llegado el momento, cuando fallezca el rey Juan Carlos, el rey Felipe tendrá que, si quiere renunciar, pues ir a un notario y manifestar expresamente que quiere renunciar a la herencia de su padre, y de nada habrá valido la declaración que ha hecho, aunque fuera ante notario en vida de su padre, ¿vale? Porque, como digo, es necesario que la persona respecto de cuya herencia se renuncia que ya haya fallecido. Podría pasar también que el rey Felipe, en el momento de fallecer Juan Carlos, diga: pues yo ahora quiero aceptar la herencia, me evito o dejo de lado la renuncia que dije, y donde dije digo Diego. Podría ser, ¿vale? Quiero decir, es imprescindible que la persona haya fallecido para poder renunciar a una herencia. Por eso muchos notarios exigen, cuando vamos a renunciar, el certificado de defunción y algunos, como digo, el certificado de últimas voluntades, ¿vale? Por otro lado, también hay que tener en cuenta, y esto sí que es una pregunta que familia sí, familia no, nos la hacen, ¿vale? Es que la renuncia a una herencia tiene que ser total. No puede haber una renuncia parcial. No podemos aceptar unos bienes y renunciar a otros bienes, porque si no, pues todos somos muy listos y aceptaríamos los bienes y renunciaríamos a las deudas que tenía la persona que ha fallecido. Ahora bien, esto es matizable, ¿vale? Lo que sí que se puede, o sí que es posible, es aceptar la herencia y renunciar a un legado, o al revés, aceptar un legado y renunciar a la herencia. Muchas veces en los testamentos hay legados. ¿Qué son los legados? Los legados son disposiciones del propio testamento en la que la persona que ha hecho el testamento dice: saco este bien, este inmueble, este dinero de mi herencia, de haber hereditario, y se lo doy a una persona en concreto en concepto de legado, no de herencia, ¿vale? Entonces, esa persona puede que coincida con la figura del heredero, pero puede que no, ¿vale? Cuando una persona a la vez es heredero y a la vez está recibiendo un legado, pues puede renunciar a la herencia y recibir solo el legado, o al revés, pues en función de sus intereses. Pero para eso sí que es imprescindible que ese legado conste en el testamento de la persona que ahora ha fallecido, ¿vale? La diferencia entre heredero y legatario es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque el legatario solo recibe el legado, el bien específico que el que ha hecho testamento ha dicho que es para él. En cambio, el heredero lo recibe todo lo demás, bienes y deudas. El heredero responde a las deudas, en cambio el legatario no. El legatario solo recibe el bien mencionado expresamente. Por lo tanto, la diferencia ahí es importante en el caso de que existan deudas en la herencia de la persona que ha fallecido. También es importante, en cuanto a las renuncias, que hablemos de los seguros de vida, ¿vale? Muchas veces pensamos que renunciar a una herencia implica también que no voy a poder percibir ese seguro de vida que tenía contratado la persona que ha fallecido. Pues bien, hay que tener en cuenta que los seguros de vida no son herencia, ¿vale? Aunque tributan por el impuesto de sucesiones, por el impuesto de las herencias, pero no forman parte del caudal hereditario, no forman parte de la herencia.
sino que el seguro de vida irá a la persona que se haya designado específicamente en la póliza de ese seguro de vida como persona beneficiaria. Sí que es verdad que muchas veces coinciden las personas favorecidas por la herencia y por el seguro de vida, pero en otras no. ¿Vale? Por lo tanto, si una persona que es heredero y además es beneficiario de un seguro de vida, puede, si considera que el pasivo es más que el activo en la herencia, puede renunciar a la herencia y sí que puede a la vez cobrar el seguro de vida. ¿Por qué? Porque no lo está cobrando como heredero, sino como beneficiario de esa póliza de seguro. ¿Vale? Sí que hay una excepción a este caso que acabo de dar. Y esos son los casos en los que en la póliza del seguro de vida, pues como beneficiario no aparece una persona con su nombre y con sus apellidos, sino que aparece la expresión herederos legales. En este caso, si ese heredero ha renunciado a la herencia, pues perderá pues, el derecho a poder cobrar ese seguro de vida. ¿Por qué? Porque la persona fallecida estableció como beneficiario a los herederos legales. ¿Vale? Muchas veces es necesario estudiar esa póliza porque la persona que lo ha contratado muchas veces es que ni lee quién son los beneficiarios y lo da por supuesto porque será pues, la esposa y los hijos o los herederos, ¿vale? Pero aquí es importante que si está designado de una manera nominativa, con nombre y apellidos, esta persona podrá cobrar ese seguro de vida con total independencia de lo que haga en la herencia, de que la acepte o de que la renuncie o incluso de que no sea heredero. Pudiera ser que el favorecido por un seguro de vida no sea la misma persona que el heredero o el nombrado heredero en testamento o el heredero que corresponda por ley, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que separar totalmente lo que es herencia y lo que son seguros de vida, aunque ambas cosas, vuelvo a repetir, tributan por el mismo impuesto, que es el impuesto de sucesiones y donaciones. Bueno, ¿qué pasa cuando se da esa renuncia? ¿Quién es el que, en ese caso, va a heredar? Pues para esto no tenemos una respuesta general o absoluta, sino que será que dependerá, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada caso es distinto, cada familia tiene sus circunstancias, su número de hijos, si estás casado, si estás soltero, si viven tus padres, hay multitud de posibilidades. También dependerá de si hay testamento o no hay testamento. En el caso de que haya testamento, si en el propio testamento se ha previsto ante una posible renuncia la sustitución. Ya creo que es el tema que tratamos la última vez que estuve aquí, las sustituciones hereditarias, ¿vale? Sin ánimo de ser muy exhaustivo, pues un par de ejemplos. Por ejemplo, el padre que tiene 2 hijos y en testamento los nombra herederos y establece la sustitución para el caso de renuncia en favor de los descendientes de estos 2 hijos. Pues en este caso, si uno de los hijos renuncia, ¿quién heredará? Los nietos de la persona que ha fallecido, ¿vale? O también se puede establecer en el propio testamento lo contrario, totalmente. Se puede establecer que se nombra heredero a los 2 hijos, pero que en caso de renuncia la sustitución no sea en favor de los descendientes, sino que se dé el derecho de acrecer, es decir, que aumente la parte del hijo que no ha renunciado, ¿vale? Todo esto se puede prever en el propio testamento. Es muy importante preparar bien los testamentos en función de las circunstancias de cada cual. Otro ejemplo podría ser el de la persona soltera, que no tiene hijos, tampoco ha hecho testamento y por lo tanto, por ley, los herederos son los padres. Pues imagínate que los padres son muy mayores y dicen, yo ya no quiero recibir nada, no quiero meterme en trámites, nosotros renunciamos. Pues ¿qué pasa en estos casos? Pues como no hay testamento, es necesario que se abra la sucesión intestada, sin testamento, y que se haga una declaración de herederos. En esta declaración de herederos se declarará herederos pues, a los hermanos de la persona fallecida, porque son los parientes más próximos, derivado de la renuncia de los padres. Pues en este caso, pues hereda hermanos, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos visto varios supuestos en los que en uno heredaban los nietos, en otro aumentaba la parte de los demás hermanos y en este último, pues heredaban los hermanos por renuncia de los padres. Por eso digo que cada familia y cada persona son diferentes y que la renuncia en cada caso puede dar lugar a que herede pues, uno u otro en función de las circunstancias que se den en cada caso.
También me gustaría hacer hincapié en las repercusiones que tiene la renuncia, pero desde un punto de vista tributario, ¿vale? De los impuestos. Para ello, quiero distinguir dos tipos de renuncia, ¿vale? La renuncia pura y simple y, en segundo lugar, la renuncia en favor de alguien, en favor de un tercero. En el caso de la renuncia pura y simple, que es la básica, yo voy y renuncio, la persona que renuncia pues no tiene ningún tipo de obligación tributaria, no tiene que liquidar ningún tipo de impuesto. El que sí que deberá liquidar el impuesto de sucesiones es la persona que haya resultado favorecida por esa renuncia, ya sea porque se había previsto en el testamento o porque le corresponde heredar con arreglo a la ley. La renuncia que sí que puede tener consecuencias tributarias es la renuncia en favor de otra persona, en favor de un tercero, ¿vale? Esta renuncia implica que se den dos actos jurídicos o dos negocios jurídicos. Primero se hereda y luego se dona. El heredero que renuncia debe liquidar el impuesto de sucesiones y la persona favorecida por esa renuncia lo que deberá liquidar es el impuesto de donaciones, ¿vale? Esto se debe a que nadie puede dar algo que no tiene, algo que no es suyo, por lo que es necesario recibir los bienes para después darlos a un tercero, y ello lo que puede implicar es un riesgo en el caso de que esa herencia tuviera deudas, porque los acreedores podrían dirigirse contra el heredero que ha renunciado, porque aunque sea mínimamente, en un mínimo momento, ha adquirido esa posición jurídica de heredero y le puede perjudicar. Por eso es muy, muy importante el tipo de renuncia que se hace en cada caso. Aprovechando también el tema tributario, el punto de vista tributario, sí que he de mencionar que muchas veces en el despacho la renuncia la utilizamos en nuestro favor, ¿vale? La renuncia la utilizamos para ahorrar dinero a los clientes a la hora de liquidar el impuesto de sucesiones. Pongamos el caso de una persona que hereda de su hermano porque éste había hecho testamento y lo había nombrado heredero a él, y establece la sustitución en favor de los descendientes del hermano que va a heredar. Como el impuesto de sucesiones es un impuesto progresivo, cuanto más recibo, más pago, ¿vale? Si el heredero designado en el testamento renuncia, este heredero tiene 2, 3 o 4 hijos, ¿vale? Y lo reciben sus hijos. Los hijos no van a pagar cada uno una tercera parte de lo que pagaría su padre, sino que la suma de lo que tengan que pagar los 3 hijos va a ser siempre inferior a lo que pagaría el padre si heredara solo él como heredero único. Como ya he dicho en algún programa anterior, el impuesto de sucesiones, en el despacho utilizamos una frase que es el de divide y vencerás. Cuantas más personas heredan, cierto es que reciben menos, pero también que el importe a pagar por el conjunto de todas siempre será inferior al que correspondería pagar si fuera un único heredero. ¿Vale? Y por último, sí que quiero hacer referencia a la existencia o no de un plazo para poder renunciar a una herencia. ¿Vale? Muchas veces nos lo preguntan, ¿cuánto tiempo tengo para renunciar a una herencia? No existe un plazo para el hecho de renunciar. El plazo que existe es para liquidar el impuesto de sucesiones, que es de 6 meses desde la fecha de la defunción, ¿vale? Ahora bien, aunque no haya un plazo, el momento en el que se renuncia o repudia la herencia sí que es muy importante, porque puede implicar el tener que pagar o liquidar más impuestos, ¿vale? La ley que regula el impuesto de sucesiones y donaciones establece que la renuncia, una vez prescrito el impuesto de sucesiones, se considera tributariamente como una donación, ¿vale? Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el plazo de prescripción del impuesto de sucesiones? El plazo de prescripción es el de 4 años y 6 meses. Los 6 meses del periodo voluntario de liquidación más 4 años, ¿vale? Por lo tanto, si renunciamos dentro de este plazo de 4 años y medio, pues no va a haber ningún problema tributario. Ahora bien, la renuncia transcurridos los 4 años y medio sí que va a dar lugar a que el favorecido por esa renuncia, además de tener que tributar por el impuesto de sucesiones,
tenga que tributar por el impuesto de donaciones, ¿vale? Porque como hemos dicho, se considera una donación a efectos tributarios, ¿vale? Como por ejemplo, pues cuando el favorecido es un hermano, le tocará pagar por el impuesto de sucesiones, porque los hermanos, las herencias de hermanos no están bonificadas, y además por el impuesto de donaciones, por el simple hecho de que hayan pasado 4 años y medio desde el fallecimiento, ¿vale? Por lo tanto, es aconsejable que la renuncia se haga cuanto antes, si se tiene claro, evidentemente, o al menos que se haga antes de que transcurran esos 4 años y medio de plazo legal de prescripción de los impuestos, ¿vale? Por lo tanto, como hemos visto, la renuncia, que puede parecer un acto básico, sencillo, sin ningún tipo de consecuencia o repercusión, sí que puede derivar en grandes problemas o perjuicios para personas que resultan favorecidos por esta renuncia. Por lo que, si se está pensando en renunciar a una herencia para poder favorecer a un ser querido, mira, renuncio para que sean mis hijos los que lo reciban directamente, o mira, renuncio para que mi hermano, que es el que ha cuidado a los padres, pues lo reciba todo él y que cosa se merece. Pues en estos casos lo mejor es asesorarse por especialistas que estudien el caso en particular y que aconsejen atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, pues como hemos visto a lo largo de esta exposición, pues pueden tener graves y grandes consecuencias, sobre todo desde el punto de vista tributario, que al final es lo que más nos duele. Sí, desde luego, y por hacer un favor, pues al final lo que haces es una faena directamente. Sí, por eso mismo. En ocasiones, muchas veces nos hemos encontrado que por querer hacer un favor, al final ha costado más el collar que el perro. Pues como ya hemos visto que tiene muchos puntos a tener en cuenta y que cada caso es particular, es importante acudir a grandes expertos, y en este caso ya estamos viendo que Marín y Mateo Abogados sois grandes expertos en esta materia y muchas otras, pero en este tema que estamos tratando hoy. Cuéntanos cómo podemos contactar con vosotros. Pues podemos contactar o a través del teléfono, el 963202876, o a través de la página web marinmateoabogados.com, donde podrán hacer las consultas que estimen oportunas a través de un formulario de consulta gratuita que pueden utilizar, y nosotros le contestamos vía mail. Estupendo, pues muchísimas gracias, Jorge, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Muy bien, gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós, buenas tardes.